Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras y estoy muy contenta de tener una emisión más de Eco Internacional aquí en Change TV, la televisión del cambio. Les recuerdo nuestras redes sociales, @Change TV Online, y nos encuentran en todas las plataformas. Hoy tenemos un programa especial porque por única vez en la historia de Eco Internacional tendremos un programa que estará dividido en dos secciones. Es decir, hoy vamos a tener los primeros 30 minutos de una conversación muy interesante y el próximo miércoles estarán viendo la segunda parte. Hoy estoy muy agradecida y honrada de que el excelentísimo embajador Abolfazl Basandide, quien representa a la República Islámica de Irán en México, haya aceptado esta invitación para venir a hablarnos de su país. 4 letras, una palabra, Irán. Ver, hablar y conocer de este país sin duda tiene diferentes perspectivas, muchas miradas, muchos vértices, y la verdad es que para mí es un honor que hoy nos acompañe el embajador. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, embajador. Rápidamente les platico que el embajador estudió Relaciones Políticas, hizo una maestría en Ciencias Políticas y tiene un doctorado en Ciencias Políticas, algo que en su país es común cuando se trata de hablar de diplomáticos, que es gente preparada, no como en otras ocasiones, en otros países vemos que no precisamente la formación es la que los caracteriza, y esto es algo que hay que resaltar y que se agradece. Él habla persa, porque pues es su idioma nativo, inglés, árabe y a lo mejor próximamente el español, que está haciendo su mejor esfuerzo en ir aprendiendo. Y les platico que el embajador tiene una larga trayectoria como funcionario para su gobierno, como diplomático dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Él inclusive pues, ha ocupado diferentes cargos dentro del ministerio, pero representando a su país, pues él ha estado como embajador ante la República Oriental de Uruguay, concurrente con Paraguay. Actualmente pues es el embajador extraordinario y plenipotenciario ante los Estados Unidos mexicanos y es concurrente con Guatemala y Belice, y pues trae una agenda bastante ocupada. Por eso es que yo le agradezco que finalmente hayamos logrado empatar agendas para que nos acompañen, y como su idioma nativo es el persa, para facilitar la clara y objetiva traducción al idioma español y que todos nuestros seguidores que nos están viendo pues no tengamos que utilizar ningún tipo de Google Translator, es que agradezco profundamente al traductor oficial de la Embajada de Irán en México, Amir. Muchas Bienvenido. gracias, muchísimas gracias, es un gusto para mí estar acá. Muchísimas gracias, porque él nos va a hacer favor de estar haciendo la traducción. Porque de lo contrario, pues imagínense, yo la verdad es que no sé persa y entonces esto sería un poco más complejo para todos, y yo le agradezco infinitamente al embajador que esté hoy para hablarnos de su país, pero desde otra mirada, una perspectiva que tenemos que tener todas las personas para poder referirnos hacia situaciones, momentos o naciones. Es importante conocerlos, no solamente repetir lo que dicen las redes sociales o lo que dicen los medios. Más allá de que nos identifiquemos o no con los gobiernos en turno de los países, es importante que conozcamos su cultura, su geografía, su historia, oportunidades de hacer negocios, y aquí en Eco Internacional todas las voces tienen eco. Así que empecemos con una pregunta básica, pero que al final es muy importante para poder conceptualizarlos y ubicarnos. Embajador, ¿cómo pudiéramos definir a Irán? ¿Qué es Irán? ¿Qué significa Irán? ایران موزاییک یا کلکسیونی از فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری است. ایران کشوری با تمدن چند هزار ساله است که همزمان ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی داره
و نقش فعالی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا میکنه. امپراتوری پارس که نخستین امپراتوری جهان بود، با جمع کردن همه ملل متمدن در دوره خود زیر چتر خودش و ایجاد صلح و ارتباط میان آنها موجب جهش در جهان و تمدن بشری گردید. ایران جامعه‌ای متنوع، پویا و جوان داره که بر ارزش‌هایی مانند استقلال، گفتگو، چند جانبه گرایی و احترام متقابل در روابط بین الملل تاکید میکنه. ایران امروز در کنار چالش‌ها با ظرفیت‌های گسترده انسانی و علمی و فرهنگی مواجهه و به دلیل تعامل سازنده و برابر با ملت‌ها از جمله ملت دوست مکزیک میباشد. Irán es un mosaico, una verdadera colección de culturas y civilizaciones antiguas de la humanidad. Es un país con una civilización de varios miles de años, que posee profundas raíces culturales e históricas, y que al mismo tiempo desempeña un papel activo en los procesos regionales e internacionales. El imperio persa, considerado el primer imperio del mundo, al reunir bajo su autoridad a los pueblos civilizados de su época y fomentar la paz y la comunicación entre ellos, contribuyó de manera decisiva a un gran avance en el conocimiento y la civilización humana. Irán es una sociedad diversa, dinámica y joven, que valora principios como la independencia, el diálogo, el multilateralismo y el respeto mutuo en las relaciones internacionales. El Irán de hoy, junto con sus desafíos, es un país con amplias capacidades humanas, científicas y culturales, y busca una interacción constructiva y equitativa con las naciones del mundo, incluido el pueblo amigo de México. Esto nos permite ubicarnos, contextualizar un país que tiene una cultura milenaria. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, embajador, que me gustaría saber su opinión sobre cuál es la posición geoestratégica de Irán. ایران از جایگاه استراتژیک بسیار مهمی در دنیا برخورداره، چون نقطه اتصال خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی هستش و پل ارتباطی میان شرق و غرب در حقیقت محسوب میشه. دسترسی همزمان ایران به آبهای آزاد از طریق خلیج فارس و دریای عمان کشور ما رو به یکی از مسیرهای کلیدی تجارت و انرژی در جهان تبدیل کرده. حدود 30% نفت جهان از تنگه هرمز در خلیج فارس عبور میکنه و کنترل این آبراه مهم بین‌المللی در اختیار ایرانه. ایران موقعیت ژئوپلیتیک خیلی مهمی داره و این سبب شده که ایران یک بازیگر اثرگذار در امنیت منطقه‌ای و ترانزیت بین‌المللی و ثبات بازارهای انرژی به حساب میاد و همین دلیل هم همکاری و گفتگوی با ایران برای بسیاری از کشورها اهمیت داره. ایران در هر دو جنگ جهانی اول و دوم اعلام بی‌طرفی کرد، ولی با وجود این بی‌طرفی از سوی قدرت‌های بزرگ بی‌طرفیش نادیده گرفته شد، چون نمیتونستن از موقعیت استراتژیک ایران صرف نظر کنند. Irán posee una posición geoestratégica de gran importancia, ya que se encuentra en el punto de conexión entre Medio Oriente, Asia Central y Asia del Sur, y es considerado un puente natural entre Oriente y el Occidente. Su acceso simultáneo a aguas abiertas a través del Golfo Pérsico y el Mar de Omán ha convertido al país en una de las rutas claves para el comercio y la energía a nivel mundial. Aproximadamente el 30% del petróleo mundial transita por el Estrecho de Hormuz, ubicado en el Golfo Pérsico, y la supervisión de esta vía marítima internacional se encuentra bajo la jurisdicción de Irán.
Esta posición geopolítica ha convertido a Irán en un actor influyente en la seguridad regional, el tránsito internacional y la estabilidad de los mercados energéticos. Por esta razón, la cooperación y el diálogo con Irán tienen una importancia estratégica para muchos países. Cabe señalar que Irán declaró su neutralidad en ambas guerras mundiales. Sin embargo, dicha neutralidad fue ignorada por las grandes potencias, precisamente porque no podían prescindir de la importancia estratégica del territorio iraní. Y que esto nos permite visualizar por qué hablar de Irán no es un país más dentro de un mapa mundi, sino tiene un peso geopolítico muy fuerte, muy interesante, la gran cantidad de fronteras que lo hace mucho más efervescente, por supuesto. Y me gustaría mucho que nos compartiera, embajador, cuáles son los principales recursos naturales con los que cuenta Irán. ایران 1% جمعیت جهان رو داره ولی 7% منابع طبیعی جهان در ایران قرار داره. ایران از منابع طبیعی متنوع و راهبردی برخورداره. کشور ما از نظر ذخایر گاز دوم و از نظر ذخایر نفت سوم در جهان محسوب میشه که این سبب میشه که ایران نقش مهمی در تأمین و ثبات انرژی در بازارهای بین‌المللی داشته باشه. علاوه بر انرژی، ایران دارای ذخایر قابل توجه معادن فلزی و غیر فلزی مانند مس، آهن، روی و عناصر نادره. ایران از نظر ذخایر مس رتبه 5 جهان رو داره و همچنین به دلیل تنوع اقلیمی ظرفیت بالایی در کشاورزی، منابع آبی منطقه و انرژی های تجدیدپذیر داره. این مجموعه ظرفیت ها ایران رو به کشوری با پتانسیل بالا برای همکاری اقتصادی و توسعه پایدار تبدیل کرد. Irán alberga aproximadamente el 1% de la población mundial, pero concentra cerca del 7% de los recursos naturales del planeta. Cuenta con recursos naturales diversos y de carácter estratégico. El país ocupa el segundo lugar mundial en reservas de gas natural y el tercer lugar en reservas del petróleo, desempeñado un papel fundamental en el suministro energético y en la estabilidad de los mercados globales. Además del sector energético, Irán dispone de importantes reservas de minerales metálicos y no metálicos, como cobre, hierro, zinc y elementos raros. Irán ocupa el 5º lugar a nivel mundial en reservas de cobre y gracias a su diversidad climática posee un alto potencial en agricultura, recursos hídricos regionales y energías renovables. Este conjunto de capacidades convierte a Irán en un país con un gran potencial para la cooperación económica y el desarrollo sostenible. Qué interesante. Esto nos hace ver la otra parte de la moneda del impacto geoeconómico que tiene Irán, no solamente en la región, sino a nivel internacional, por estos recursos naturales que son estratégicos dentro de una agenda sí energética, pero también estos nuevos temas de los que hemos venido hablando, de minerales críticos, tierras raras, que se convierten en materias primas estratégicas en todos los países. Y esto nos hace empezar a tener una fotografía mucho más amplia de lo que es Irán y por qué hoy estamos hablando de este país. Y cambiando ahora un poco al tema político, económico, me gustaría saber cuál es la situación a la que Irán se ha venido enfrentando durante los últimos años, décadas, dentro del contexto internacional, embajador. در حدود 26 سال گذشته ایران همزمان با تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی و اقتصادی روبرو بوده. مهمترین عامل فشار تحریم‌های گسترده و یکجانبه خارجی بوده که بر تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی مالی ایران به بازارهای جهانی تأثیر گذاشته. با این حال ایران
توانسته ثبات ساختارهای حکمرانی، روندهای انتخاباتی و تداوم خدمات عمومی رو حفظ کنه و در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، علم و فناوری پیشرفت‌های قابل توجهی داشته. اقتصاد کشور ما با وجود محدودیت‌ها به تدریج به سمت تنوع بخشی، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای با شرکای جدید در صحنه بین‌المللی حرکت کرده. در مجموع وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران از فضای بین‌المللی متأثر بوده. این تأثیرات زمانی که فضای حاکم بین‌المللی بر پایه تعامل بوده اثر مثبت داشته و زمانی که فضای بین‌المللی غیر تعاملگرا boude, طبیعتاً به سمت تنش سوق پیدا کرده. Durante aproximadamente los últimos 26 años, Irán ha enfrentado una serie de desafíos políticos y económicos, en paralelo a transformaciones internas y regionales. El principal factor de presión ha sido las sanciones amplias y unilaterales, que han afectado el comercio, la inversión y el acceso del país a los sistemas financieros internacionales. No obstante, Irán ha logrado preservar la estabilidad de sus estructuras de gobernanza, los procesos electorales y la continuidad de los servicios públicos, y ha alcanzado avances significativos en ámbitos como la educación, la salud, la ciencia y la tecnología. A pesar de las limitaciones, la economía nacional ha avanzado gradualmente hacia una mayor diversificación, el fortalecimiento de las capacidades internas y la cooperación con nuevos socios internacionales. En términos generales, la situación política y económica de Irán ha estado fuertemente influida por la conexión internacional, cuando el entorno global ha sido favorable a la interacción y al diálogo. Estos impactos han sido positivos, y cuando el clima internacional ha sido menos cooperativo, la dinámica ha tenido hacia mayores tensiones. Estas dinámicas globales son interesantes entenderlas porque, te comparto al auditorio, Irán durante mucho tiempo era el país más sancionado por Occidente. Después, por la guerra en Ucrania, Rusia ocupa el primer lugar. Y es muy pertinente entender el por qué, el cómo, la parte de estas sanciones, cómo es que ha impactado la economía y también la sociedad iraní. Y esto porque al final del camino pues son temas que han salido a los medios, pero se cuenta una parte de la historia, pero una parte incompleta, y por eso es que para mí era muy importante que el embajador nos pudiera compartir esta situación de cómo es que Irán ha tenido que jugar sus propias fichas ante lo que ha estado viviendo durante el último tiempo. Y a mí me gustaría mucho preguntarle, embajador, pues para el resto del mundo, y en particular para nosotros que nos encontramos desde este lado, pues más del hemisferio occidental, ¿cómo podemos entender, cómo podemos leer la cultura iraní, cómo entender al país, a la religión, a la sociedad, a la riqueza cultural milenaria con la que ustedes están, y al mismo tiempo cómo asimilar nosotros y entender la interpretación y su aplicación pues del Islam? برای درک فرهنگ ایرانی و نحوه تفسیر و اجرای اسلام در ایران، باید ایران رو بیش از هر چیز به عنوان یک تمدن تاریخی دید، نه صرفاً یک چارچوب سیاسی یا مذهبی. فرهنگ ایرانی ترکیبی است از سنت‌های کهن و عقلانیت، شعر، هنر، گفتگو و معنویت که اسلام نیز
در این بستر تاریخی و فرهنگی تفسیر شده. اسلام در ایران تفسیری مبتنی بر عقلانیت، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و مشارکت مردمی داره و در عمل با عناصر بومی، فرهنگ، خانواده، هنر و زندگی روزمره در هم تنیده شده. برای ملت‌های نیمکره غربی از جمله مردم مکزیک این تجربه میتونه قابل درک باشه، زیرا همانند آمریکای لاتین هویت دینی در ایران نیز در کنار تنوع فرهنگی، احساسات انسانی و ارزش‌های اجتماعی شکل گرفته. بهترین راه شناخت ایران و اسلام ایرانی گفتگوی مستقیم فرهنگی، تبادلات دانشگاهی و هنری و ارتباط میان مردم، مسیری که میتونه تصویر واقعی و انسانی فراتر از کلیپ‌های و کلیشه‌های رسانه‌ای به مردم ارائه بده. Para comprender la cultura iraní y la forma en que el Islam se interpreta y se practica en Irán, es fundamental considerar a Irán ante todo como una civilización histórica y no únicamente como un marco político o religioso. La cultura iraní es una combinación de tradiciones ancestrales, racionalidad, poesía, arte, diálogo y espiritualidad, dentro de la cual el Islam ha sido interpretado y vivido. El Islam en Irán se basa en una interpretación que enfatiza la racionalidad, la justicia social, la dignidad humana y la participación de la sociedad. En la práctica, está profundamente entrelazado con los elementos autóctonos de la cultura, la familia, el arte y la vida cotidiana. Para los pueblos del hemisferio occidental, incluido el pueblo de México, esta experiencia puede resultar comprensible, ya que al igual que en América Latina, la identidad religiosa en Irán se forma junto con la diversidad cultural, las emociones humanas y los valores sociales. La mejor manera de conocer a Irán y el Islam iraní es a través del diálogo cultural directo, los intercambios académicos y artísticos y el contacto entre los pueblos. Un camino que permite ofrecer una imagen más real y humana, más allá de los estereotipos mediáticos. Qué interesante esta explicación que nos comparte el embajador, porque no olvidemos que Irán tiene un gobierno teocrático, algo con lo que pues desde este lado del mundo no estamos familiarizados. Se enfrenta a un tema de sanciones económicas, algo con el que no precisamente estamos tan familiarizados, aunque sí lo vemos a la distancia, ¿no? Y México enfrenta temas arancelarios, vemos un embargo económico a Cuba, y por eso es que poco a poco hemos venido hablando desde los orígenes, la geografía, la parte económica, política, para poder situarnos y que cada quien vaya formando su propia conceptualización cuando hablamos de Irán. Y es importante, sin duda, ahora pasar a un tema social, que me gustaría mucho, embajador, que nos pudieras compartir por qué desde afuera nuestra percepción, real o equivocada, pareciera que ustedes le dan un valor a las mujeres distinto a la conceptualización que nosotros tenemos. این برداشتی که جناب عالی دارید تا حد زیادی ناشی از تفاوت‌های فرهنگی، تاریخی و رسانه‌ای هستش. نگاه به نقش و جایگاه زن در ایران بر مبنای ترکیبی از ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی شکل گرفته که لزوماً با الگوهای رایج در غرب یکسان نیست. اما این به معنای کم ارزش دانستن زنان نیستش. در جامعه ایران زنان نقش فعالی در آموزش عالی، علم، پزشکی، هنر،
رسانه و حتی مدیریت دارند و سهم آنان در توسعه انسانی بسیار چشمگیره. در این حال برخی چارچوب‌های اجتماعی و قانونی ممکنه که از بیرون متفاوت یا ناآشنا به نظر برسه که این تفاوت‌ها در فضای رسانه‌ای به صورت ساده سازی شده یا یک جانبه صورت میگیره. برداشتی که غرب از زنان ایرانی داره بسیار برداشت قدیمی و مربوط به دست کم 2 دهه قبله. امروز وضعیت زنان ایرانی با 20 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. بیش از 160% دانشجویان دانشگاه‌ها زنان هستند. به خاطر افزایش میزان تحصیلات دختران، تعداد کارمندان زن در ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی روز به روز بیشتر میشه، چون بیشتر درس میخونن و میتونن بهتر در آزمون‌های استخدامی قبول بشن. ایران معتقده که گفتگو درباره حقوق بشر و زنان باید با احترام به تنوع فرهنگی و حق جوامع برای انتخاب مسیر خودشون همراه باشه. بهترین راه درک واقعیت برای زنان ایرانی شنیدن صدای خود اونا و مشاهده مستقیم زندگی اجتماعیشون هست، نه قضاوت از فاصله های دور و بر اساس کلیشه ها. Esta percepción se debe en gran medida a diferencias culturales, históricas y mediáticas. La visión sobre el papel y la posición de la mujer en Irán se ha formado a partir de una combinación de valores culturales, sociales y religiosos, que no necesariamente coinciden con los modelos predominantes en Occidente. Sin embargo, esto no significa una desvalorización de las mujeres. En la sociedad iraní, las mujeres desempeñan un papel activo en la educación superior, la ciencia, la medicina, el arte, los medios de comunicación e incluso en ámbitos de gestión y dirección. Y su contribución al desarrollo humano del país es significativa. Al mismo tiempo, algunos marcos sociales y legales pueden parecer distintos o poco familiares desde el exterior. Y en ocasiones, estas diferencias se reflejan en los medios de manera simplificada o unilateral. La percepción que existe en Occidente sobre las mujeres iraníes es en gran medida que es antigua y se remonta a por lo menos 2 décadas atrás. Hoy la situación de las mujeres en Irán no es comparable con la de hace 20 años. Más del 60% de los estudiantes universitarios en Irán son mujeres. Como resultado del aumento en el nivel educativo de las mujeres jóvenes, el número de funcionarias y empleadas en instituciones públicas y empresas privadas crece de forma constante, ya que estudian más y logran mejores resultados en los exámenes de ingreso laboral. Irán considera que el diálogo sobre los derechos y el papel de la mujer debe basarse en el respeto a la diversidad cultural y al derecho de las sociedades y elegir su propio camino. La mejor manera de comprender la realidad de las mujeres iraníes es escuchar sus propias voces y observar directamente su vida social, y no juzgar desde la distancia ni a partir de estereotipos. بفرمایید که ما مهمترین وزیر تو جمهوری اسلامی وزیر راه، مسکن و شهرسازیه que این وزیر از میان خانم‌ها انتخاب شده. De hecho, el secretario más importante ahorita en Irán es el secretario de Transporte y Construcción del país, que es una mujer quien la está gestionando y direccionando. که کلی جاده‌ها، راه آهن، هواپیماها، خانه‌سازی، شهرسازی، پلسازی، همه اینا زیر نظرش. Que esta dirección, esta secretaria se dedica a todo es que la construcción de las carreteras, la gestión de los aeronaves, de todo ese tipo de transporte. ما 2 تا معاون رئیس جمهور و چندین نماینده خانم در مجلسمون
داریم که همه از میان خانم‌ها انتخاب. En este caso también tenemos algunos subdelegados que están junto al presidente y algunas otras diputadas que son mujeres y están trabajando en el gobierno. همچنین خانم‌های زیادی داریم که سفیر هستن، قاضی هستن یا پلیس هستن. También tenemos muchas mujeres que son diplomáticas, son embajadoras, son juezas o también tenemos muchas policías que son mujeres. من گمان میکنم این روند بگونی که خانم‌ها دارن از آقایون پیشی میگیرن. Yo creo que si esto sigue, obviamente vamos a observar en un futuro cercano que las mujeres van a estar avanzando mucho más que los hombres en el gobierno. امیدوارم سرکار خانم یه سفری به ایران داشته باشن و این واقعیت‌ها رو خودشون مستند. Doctora, esperemos que muy pronto pueda visitar a Irán para que todo esto de manera física y documental se lo pueda representar a los... Por supuesto, Sí. y siempre es bueno escuchar otras miradas y me va a encantar hacer testimonios estando ahí en Irán. Y bueno, en esta primera parte el tiempo se nos ha acabado, pero recuerden, el próximo miércoles no olviden ver la segunda parte de Irán, aquí con el excelentísimo embajador que representa a Irán en México. Yo soy Aribel Contreras y nos vemos en Eco Internacional a las 3 de la tarde a través de todas las plataformas como @ChangeTV Online o bien mis redes sociales como @Aribel Contreras, Aribel Diplomatic. Y recuerda, tu voz es el eco del acontecer mundial. Hasta pronto.